Bueno, hoy vamos a conversar sobre todo de los temas que están relacionados con el, el uso de los términos que tienen que ver con inteligencia. Básicamente hasta acá, hasta este momento, lo que hemos mirado es mucho como sobre el modelo conceptual, hemos mirado los temas de desarrollo que incluso Paula pues la última vez nos comentó. eh, y pues el objetivo ya es, bueno, ¿qué hacemos con toda esa información? ¿Cómo logramos tener ya algo concreto para poder entonces realizar informes, cómo comunicárselo a las personas y en general? De hecho, pues el nombre que yo le he dado pues como a esta actividad de hoy está vinculado es como con el uso de términos como retardo y superdotado. Sin embargo, pues frente a eso ya ustedes se imaginarán que hay una cantidad de información diferente y que también depende cómo uno le va a transmitir esa información a la familia. Listo, entonces ahí pues hay diferentes elementos para considerar. Entonces lo primero es como hacer un repaso rápido de lo que implica la inteligencia. Ya ustedes pues saben, eso pues no es ningún misterio, pues obviamente no es ningún misterio, ya hemos tenido pues como una información muy amplia, pero sí lo que yo quiero como insistirles es que tenemos un modelo conceptual que ya nos hemos ido como definiendo a lo largo pues como de todas estas sesiones. Y ya ustedes saben pues que es el modelo CHC. No es el único modelo, pero sí es el modelo pues como con mayor fuerza. El modelo CHC, recuerden que tiene uniones de otros modelos. Los dos más fuertes son el modelo de razonamiento cristalizado y fluido de Cattell y Horn y el modelo de Spearman del factor general. Esto pues ya ustedes saben pues como la evidencia que está relacionada, sin embargo pues siguen existiendo muchos aspectos allí para ir considerando. Lo más relevante para pensar en esto de la inteligencia es que estamos frente a una capacidad, la otra vez conversábamos también, que se infiere a partir del rendimiento de las personas en una serie de tareas que entendemos pues como las pruebas de inteligencia. Lo que buscan estas pruebas, como cualquier prueba, es generar una información más precisa frente a un fenómeno que no se puede observar y que lo que se busca es reconocer qué es lo que está a la base del desempeño en cualquier actividad. Entonces tenemos que está la actividad humana global en términos de lo que yo realizo, por ejemplo, académicamente, de lo que yo hago en el trabajo. Todo eso implica la puesta en marcha de una serie de procesos mentales que nosotros lo hemos ido reconociendo como inteligencia y que desde el modelo estaría a la base de todo lo demás. Listo, eso es como muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Eso que está ahí es esa capacidad o esa capacidad básica la entendemos como el factor general de inteligencia, ¿cierto? El factor G. Ese factor G tiene una serie de requisitos, tiene una serie de componentes, pero lo que sí se ha visto es que definitivamente es la base del resto de fenómenos mentales. Eh, Hay quienes discuten, por ejemplo, dónde quedan las emociones, si las emociones son previas a o si ocurren posterior a todo el fenómeno de la inteligencia. Hace por ahí 20, 30 años había una discusión sobre la primacía de lo emocional y lo cognitivo, es decir, qué iba primero, qué era lo que primaba en el procesamiento de la información. Entonces, había muchas personas que consideraban que eran las emociones las que estaban allí, otras personas que decían que era lo cognitivo. Yo les invito a que revisen qué es lo que hay actualmente
para que tengan pues como otros, pues para que tengan más criterio también ustedes, pero, perdón, tengo una leve gripita con fiebre y todo, no mentiras. Eh, cosas que ocurren. Entonces, les insisto, pues como que eso es lo que se discute mucho, y es si la cognición es prima frente a los demás aspectos, o si la emoción o el procesamiento emocional es lo que está a la base de todo lo demás. Y esa discusión, algunas personas la han resuelto, pero pues ahí hay una cantidad de elementos que también es bastante interesante que ustedes vayan revisando. Entonces, frente a la denominación de lo que está en inteligencia, pues yo les podría decir de una vez, y es que si es alto, pues lo podemos llamar súper inteligente, y si es bajo, pues como poco inteligente o infrainteligente, ¿cierto? Pues como utilizando términos de otras lenguas. Sin embargo, eso es bastante simplista y al final no le dice mucho a las demás personas o a los padres de familia, incluso pues a la misma persona que uno evaluó. Es decir, cómo uno le explica a alguien qué fue eso que ocurrió allí, ¿listo? Y qué tiene que ver eso y para qué sirve, además. Es decir, casi que la pregunta acá o el cuestionamiento es, ¿para qué sirve todo esto que estamos nosotros evaluando? ¿Qué tiene que ver? Todo lo que hemos venido trabajando, que es realmente lo que tiene que ver y para qué serviría saber si uno es o no, inteligente, o qué puntuación de inteligencia tiene uno. Es decir, eso, qué es lo que logra predecir, qué es lo que está allí, y por eso es tan importante, pues como que lo vayamos mirando, eh, cuál es la validez predictiva o de criterio que tiene el fenómeno de inteligencia. Y frente a estos temas, pues también les digo, o sea, yo no les voy a responder todo inmediatamente, pero sí hay algunos asuntos que ustedes ya han visto, que esto definitivamente estaría a la base del resto de desempeños en la vida general. Entonces, tendríamos esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que medimos realmente cuando estamos aplicando las pruebas? Listo, ustedes ya han aplicado el WIS, han aplicado el WISE, han visto ya el Woodcock-Johnson, y ustedes han visto pues el Woodcock-Muñoz, dependiendo de la versión, y ustedes han visto que allí hay una gran cantidad de pruebas y que al final uno lo que hace es que las une y arroja una puntuación y puede decir, vea, esta persona tiene un coeficiente intelectual de tanto. Pero, ¿qué es lo que asegura que yo pueda hablar en esos términos? ¿Qué es lo que permite, pues, como que yo pueda lograrlo, ¿cierto? Como garantizarlo. Pues, vuelve y juega lo que hemos hablado en otros momentos, el análisis factorial es el que ha permitido agrupar todas esas variables, agrupar todo eso que está allí para poder identificar qué es lo que subyace. El factor G nadie lo ha visto directamente. De hecho, pues la única prueba que directamente mide el factor G, teóricamente, pues, y dentro de lo que se supone, sería el Raven. Hay otras pruebas que se han aproximado, pero todo lo que involucra matrices sería pues como la principal estrategia de medición del factor G. También hay discusiones, hay quienes dicen que eso no es ningún factor G, sino que es procesamiento visual. Entonces ahí hay otra discusión muy importante, eh, si se mide o no el factor general con alguna prueba, o si nos toca reunir una cantidad de pruebas para conocer el factor general. Listo, alguna vez habíamos hecho incluso como un gráfico, eh, discúlpenme, qué pena, estaba intentando iniciar la pizarra, pero es por otro lado. Eh, Tendríamos bueno, ahí dice que cargando pizarra. Eh, Espérenme un momentico, por favor. Listo, selecciono un lápiz. No se grabará la pizarra, pero ustedes la están viendo, ¿listo? Háganme, no sé, Camilo, una señita si se la está viendo, listo, perfecto. Sí, ya estoy Entonces, viendo. por un lado, gracias, tendríamos esto, el factor G, y
una gran cantidad de pruebas que contribuyen a ese factor general, ¿cierto? Estas pruebas lo que estarían es midiendo cada uno de los otros aspectos. Por ejemplo, GF, estoy acá intentando, esto se me va la mano, GC, que es razonamiento cristalizado, memoria, Profe, o sea, error. Bueno, GWM, GA, que sería procesamiento auditivo, y otras cosas, ¿cierto? Velocidad de procesamiento, todas esas, bueno, perdonen lo machetero ahí, pero digamos, todas estas habilidades, entonces uno tendría unas pruebas para poder evaluarlas. Y a partir de la unión de estas pruebas, yo obtendría ese factor general. ¿Listo? Esto es como lo más global. ¿Listo? Esto es lo más global que se encuentra. Dice Emelin que no se ve. Bueno. Entonces, ya ahí tendríamos... Ahí están, alguien está rayando, no sé quién. Por favor, no lo hagan. Voy a callar por acá a todas las otras personas. Entonces, volviendo a esto, lo que tendríamos es una cantidad de pruebas relacionadas con habilidades directas y la configuración de un factor general. Yo lo que haría es que cuando mido cada habilidad, obtengo el factor general de inteligencia y ese factor general de inteligencia lo hemos venido nombrando con otro término. Ese otro término es el de coeficiente intelectual. ¿Listo? Ese término de coeficiente intelectual es el que nos interesa mucho en este momento porque es al que nos vamos a ir. ¿Listo? Antes de ir a ese factor general, yo sí quiero que nos concentremos en GF y en GC, que serían pues como los principales elementos ahí. ¿Por qué? Porque el razonamiento fluido se diferencia muy fuerte del razonamiento cristalizado en la condición de lo que se aprende y lo que no se aprende. ¿Listo? Recuerden, todo lo cristalizado está vinculado al aprendizaje, mientras que lo fluido es el razonamiento que yo utilizo cuando me enfrento a una situación nueva. Mientras que el razonamiento que yo utilizo frente a algo ya conocido es lo que involucra lo cristalizado, es decir, yo ya conocería lo que está allí y ya tendría unos recursos eh, ajustados a esa tarea que se me presenta. Entonces, por eso, digamos, es como el principal, o la principal diferencia. De acuerdo a esto, ocurren otros supuestos, otras inferencias que se dan allí, y es que si lo fluido y lo cristalizado son tan diferentes, entonces uno no podría predecir al otro, serían dos elementos adicionales. Pero lo que se ha visto es que el razonamiento fluido predice mucho el cristalizado. Es decir, tener un buen razonamiento fluido lo que va a garantizar es que yo aprenda más fácil, pues básicamente cualquier otra cosa. Entonces allí ya no hablaríamos de tanta independencia, sino dos fenómenos jerarquizados o dos habilidades que están jerarquizadas. Entonces vuelve y juega, y entonces ¿dónde queda G? ¿Listo? Que eso es, como les decía, como una de las discusiones que están por allí. Lo que han llegado, pues como algunos autores en la línea pues, de Spearman, es que es el factor G, básicamente sería casi que lo mismo que el razonamiento fluido, y el razonamiento cristalizado sería posterior a. ¿Listo? Y que uno no podría hablar realmente de razonamiento fluido como aparte, sino de factor general. Dentro de otras visiones, o la perspectiva pues imperante dentro del modelo de Cattell, el de Carroll, todo lo de McGrew y otros autores, es que es la unión de estas habilidades o estas habilidades están, eh, o se logran predecir más bien, es por ese factor general. Listo, entonces vean que ahí tenemos como esa visión. Ahora, ¿qué es lo que entonces vamos a nombrar? Listo, entonces yo quiero que tengan esto claro, porque entonces
¿cómo vamos a hacer para lograr hablar de un coeficiente intelectual, es decir, de una unión de todos estos factores, cuando realmente nos están diciendo tanto que es que son habilidades diferentes? ¿Sí me hago entender? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? Deshabilita el micro, pues habilita el micrófono, perdón, y me comenta. ¿Alguna precisión? Paula, William, nuestras estudiantes de maestría que están acá, Daniela, Emily, lúzcanse, demuestren la maestría. A Daniela no la conocen, creo. Creo que la vieron una vez, pero bueno, luego tendrán su momento de brillar. Entonces, teniendo esto, digamos, a la base, lo que hacemos en las pruebas es lograr determinar si podemos hablar de un factor general o no, es decir, cómo los unimos. Y el principal criterio es que esa unión, o para poder hablar de un coeficiente intelectual, yo tengo que poder tener puntuaciones similares en cada una de las otras habilidades. Yo no puedo tener diferencias gigantescas o diferencias grandes. Con grande me refiero a 15 puntos de diferencia entre una habilidad y otra, dentro del tema del coeficiente específico de cada habilidad, para poder hablar de eso. Entonces yo les voy a mostrar eh, lo de algunas de las plantillas que algunos conocen, obviamente pues otros no. Eh, la voy a abrir por acá para que tengamos pues como acceso entre todos. Espérenme que está abriendo. Eh, ya voy, que abrí la que no era, que tengo una más reciente. No tenía. Bueno, ya les muestro la plantilla que está en la carpeta del OneDrive. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tenemos inicialmente, ya se los voy a compartir acá en la pantalla. Ahí ustedes logran ver mi pantalla, ¿cierto? Bueno, eh, si no me indican, por favor. A ver, yo miro por acá. Ah, que sí. Listo. Entonces, la plantilla de Excel se llama Wii 5 calificación, versión 1.0. eh, y pues aparte de la información pues, que llenamos de las personas, recuerden que nosotros tenemos diferentes pruebas. El Wii 5 en español tiene 15 pruebas, en inglés tiene creo que 20. eh, no todas se les ha hecho la traducción, pero obviamente pues logra evaluar muchas más cosas. Y tendríamos entonces las 15 pruebas, cada una midiendo diferentes habilidades. Recuerden que lo que uno pone es la puntuación directa, es decir, lo que la persona obtuvo directamente en la prueba, y esa puntuación directa se transforma en puntuaciones escalares de acuerdo a la edad. La puntuación escalar siempre será de 1 a 19, con la media de 10 y una desviación de 3 puntos, es decir, lo normal en una puntuación escalar es estar entre 7 y 13, por encima o por debajo, ya implicaría que uno tiene un desempeño superior al del resto de las personas de su edad o inferior al del resto de personas de su edad. Aquí tendríamos, pues ingresaríamos solamente en estas casillas, en esta de puntuación directa y en esta otra de puntuación escalar, y automáticamente el Excel se suma, listo, para poder alcanzar las puntuaciones que aparecen acá en el informe. Este informe ya pues aparece con los datos que le hayamos puesto previamente, y nos aparecen entonces la suma de las puntuaciones escalares, que era lo que aparecía acá mismo. Voy a intentar ponerle un poco más de zoom.
A ver qué más pusieron por acá. Aquí ya. Entonces acá está puntuación directa, puntuación escalar, y acá en la suma aparece entonces comprensión verbal, razonamiento espacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y la escala total. Acá en el informe WIS, lo que va a aparecer, aparte pues de la edad, es ese mismo dato, pero ya se calcula, ya esa suma de puntuaciones escalares se va a calcular con la puntuación compuesta. Esta puntuación compuesta que ustedes ven ahí es la que nos va a generar toda la estrategia de interpretación y cómo le vamos a indicar a la persona qué fue lo que obtuvo. En el caso, vean, y no crean que solamente es difícil en el caso de los niños, esto es difícil en todas las personas. Eh, Paula, que tiene tantas personas que evalúa, me imagino que también explicarle a las personas es un trabajo bastante tedioso. Sin embargo, ayuda mucho pues mostrarle la curva, bueno, y otras cosas. Pero por eso en esta plantilla yo lo que he puesto es una valoración, listo, una valoración específica lo más neutral posible. Entonces tendríamos puntuaciones con media de 100, que son las puntuaciones compuestas, con desviación de 15 puntos normalmente, pero ya les voy a mostrar acá en estas nuestros otros libros, espérenme, busco por acá, y es la estrategia que ha propuesto Kaufman y la estrategia que tienen los manuales. Esperen un momentico, por favor, ya les amplío, que se me perdió la información. Acá está Essentials. Les estoy mostrando el manual de una de las pruebas o el manual de interpretación adicional, el Essentials. Recuerden que hay una serie de libros que se llama Essentials, que lo que hacen es que amplían las pruebas. Espérenme, que es que no encuentro cómo interpretarlo. Bueno, no la encuentro, les voy a mostrar el otro del WIS más bien para que no nos enredemos. Y es que, entonces acá hay una diferencia muy importante, porque tendríamos que el WIS, o todo el modelo del WIS, no utiliza una desviación de 15 puntos. Utiliza puntuaciones iniciales pues, de 10 puntos de desviación. ¿Cómo así? La puntuación va a seguir estando en 100 puntos. ¿Listo? Desde el modelo del WIS, el modelo Wechsler. 100 va a ser la media. ¿Listo? Siempre va a ser la media. Y lo que vamos a tener es, entonces, entre 90 y 109, se va a hablar de desempeño promedio en la sumatoria de las pruebas, ¿cierto? Es decir, si la persona obtiene entre 90 y 109, hablamos de una inteligencia promedio. Ya ustedes ven que se divide de a 10 puntos. Esta es la propuesta que tiene directamente las baterías Wechsler. Sin embargo, hay otras versiones. Pero observen esto acá. Dice, si tienes 130 o más, se habla de desempeño muy superior. ¿Cómo se llamaba eso antes? ¿Alguien tiene por ahí el nombre? Pues antes no, todavía se sigue nombrando. Vladimir. Bueno, no. Por ahí veo que se intercambian. Eh, lo que, lo que se hablaba antes, cuando una persona estaba por encima de 130 puntos, era de superdotado. Todavía se sigue nombrando, ¿listo? Todavía es una terminología común. Y por encima, perdón, y por debajo de 70 era lo que se consideraba o era el principal indicador para hablar de retardo mental. Recuerden que ese diagnóstico eh, se hace es cuando adicional a una puntuación por debajo de 70 en el coeficiente intelectual, se tiene también problemas o dificultades pues como muy claras en la adaptación. Listo, las dos cosas. Pero casi que una puntuación por debajo ya nos mostraba definitivamente pues como el famoso retardo mental.
Siempre una puntuación entre, pues, o en 70 hasta 79 se consideraba límite, pero esto explicarlo se vuelve muy complicado a veces, y ya lo de promedio bajo, promedio alto, superior y muy superior. Entonces vean que acá ya tenemos una estrategia para nombrarlo. En la plantilla, como ustedes pueden ver, yo lo que hice es eh, utilizar esa valoración Wechsler. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es Wechsler. Sin embargo, ustedes tienen que tener muy claro que eso es una opción adicional. Cuando se habla, por ejemplo, de otros modelos eh, como el de Kaufman y demás, ya empezamos a mirar otras puntuaciones ya más relacionadas con criterios estadísticos. Y ahí estaríamos hablando de rangos promedios, que es muy parecida, obviamente, entre 85 y 115, incluyéndolos. ¿Listo? Incluyéndolos. Y tendríamos de 116 a 130, incluyendo el 130, arriba del promedio. Eso es una desviación estándar. ¿Listo? Es una desviación estándar por encima, mientras que una desviación estándar por debajo nos muestra, es decir, entre 84 a 70, incluyendo el 70, nos habla de que, pues, nos habla que está abajo del extremo, y ustedes ven estos nombres que aparecen allí, eh, pues como fortalezas o debilidades. ¿Cuándo comenzamos a hablar de fortalezas? Ya cuando esté por encima de 130, listo, por encima de 130 o por debajo de 70, ustedes ven que empezamos a hablar pues como de debilidades. Incluso vean que de 70 a 84 se habla de debilidad normativa, y es normativa porque estamos hablando de la distribución normal, pues en esencia. Listo, entonces vean que acá hay otro criterio adicional para que consideremos. Y acá hay otro sistema para nombrarlo, casi que incluyendo ambas cosas. Este es el que prefiere utilizar Flanagan y Kaufman, como ustedes ven acá. eh, y es poner rango promedio entre 85 y 115, entre 70 y 84 debajo del promedio, o nombrarlo como debilidad normativa, o sea, mezclan allí, por debajo menor o igual a 69, debilidad normativa, y arriba del promedio lo mismo, entre 116 a 130, y mayor de 131, extremo superior o fortaleza normativa. Esta característica que aparece ahí, esperen que por acá veo como que otro mensaje. Bueno, ahorita les respondo. Bueno, eso era lo que me estaban diciendo ahora, cuando les hice la pregunta. Intenten abrir el micrófono porque si no, no alcanzo a ver el chat. Entonces, vean que tendríamos una forma para empezar a hacer el informe. Es decir, todo esto influye mucho porque es que esto nos va a orientar, es que qué es lo que vamos a ir escribiendo. Entonces, lo primero es que los índices primarios del UI5 son los tradicionales: comprensión verbal, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, y recuerden que una diferencia respecto al WIS4 es que lo que era todo lo que involucraba pues lo visoespacial, se divide entre razonamiento fluido y visoespacial, haciendo que tengamos pues una información más precisa. También tenemos unos índices secundarios que se obtienen con las mismas puntuaciones escalares, con sumas diferentes, y ahí tendríamos básicamente razonamiento cuantitativo, memoria de trabajo auditiva, razonamiento pues o inteligencia no verbal, capacidad general y competencia cognitiva. Estas dos últimas, capacidad general y competencia cognitiva, básicamente hacen referencia a la posibilidad o digamos, al desempeño que yo puedo tener eh, sin en el aprendizaje que hay allí. Entonces, todo lo que es capacidad general involucra aspectos que tienen que ver con el aprendizaje, y la competencia cognitiva casi que utiliza únicamente memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. ¿Listo? Como un elemento aparte. Sin embargo, estos son índices que proponen en la prueba.
Y lo que tiene la plantilla, para, pues ya algunos lo conocían, otros no, es que nos da información ya muy específica ya de las habilidades cognitivas desde el modelo CHC. Y tendríamos entonces conocimiento léxico, información general, verbal, memoria visual, visualización, observen esto acá, inducción solamente, razonamiento cuantitativo por aparte. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué si acá ya está otro razonamiento cuantitativo? ¿Por qué no da lo mismo? Porque utiliza pruebas diferentes. Esto que se llama habilidades específicas está calculado con base en otro manual, que es un manual que se llama, que es de Kaufman, eh, Rayford y Colson, que se llama Evaluación Inteligente con el WI5. Este es uno de los libros que está pues ahí que tenemos, pues que yo mantengo en la oficina, yo me lo traje para la casa y lo que se hace es que se genera, digamos, una propuesta basada pues en muchas investigaciones para poder generar estos indicadores ya detallados de cómo estaría la persona. Y de todas maneras lo que aparece es la puntuación compuesta y con una valoración de acuerdo a lo mismo de la opción de la opción Wechsler. También las subpruebas aparecen directamente y para ayudar en el proceso de interpretación aparecen estos gráficos. Acá aparece muy bajo, ya voy a modificar acá rápidamente unas pruebas para mostrarles, pues, eh, espérenme por favor. Listo, y voy a poner por acá en cancelación para que aparezca otra cosa. Listo. Entonces, observen que en los índices primarios nos va a aparecer, por acá me ponen que no ven nada, ya me preocupé. Oh, oh. Eh, me confirman, porfa, cuando estén viendo, porque Vanessa me dice que no alcanza a ver. Ustedes, el resto sí ven. Bueno, es como que, Vanessa, por favor, Sí, mejora sí se ve. internet. Ah, ya. Eh, Vanessa, lo siento. Igual pues va a quedar pues grabado para que pueda retomar pues como alguna información. Entonces vean, volviendo a todo esto, ya vieron que acaba de cambiar pues como todas las valoraciones, solamente modificando los valores que aparecen antes, ¿cierto? En la pestaña de calificación. Y en el gráfico, esto nos permite mostrarle a la persona su desempeño, tanto en índices primarios como índices secundarios y como en las habilidades específicas con cada una de estas. Entonces ahí es muy importante, por eso es tan importante reconocer o conocer bien el modelo para no tener pues, para no hacer una mala interpretación de lo que ocurre ahí y poder explicar a la persona detenidamente. Entonces ustedes ven acá, escala total, CIT, este va a ser el valor, digamos, más importante inicialmente, porque este nos va a hablar directamente del coeficiente intelectual. Entonces tenemos 96. En este momento, pues eso es promedio, rango promedio, y nos va a permitir entonces entender qué es lo que ocurre pues, en una persona. En este caso hipotético, observen que velocidad de procesamiento obtuvo un desempeño muy superior pues obtuvo un desempeño superior al resto y según esto, ¿qué interpretación podemos hacer de esta puntuación, de este coeficiente intelectual? Según estos datos que hay acá, les escucho. Ya uno, apenas están analizando. Dice que no podían ser las diferencias mayores a 15. Listo, entonces, ¿qué quiere decir ese, en estos datos?
Vale, sin miedo. Vean, una cosa para que no, para que tengan como seguridad en la interpretación. Por ejemplo, si esto llegara a ocurrir, yo no podría confiarme de este coeficiente intelectual. Listo, yo no podría dar una interpretación global de este valor. ¿Por qué? Porque resulta que acá tenemos una diferencia muy grande entre comprensión verbal y velocidad de procesamiento. De hecho, pues tendríamos diferencias con otros, pero esta diferencia entre las dos nos lleva a pensar que, o primero, la prueba estuvo mal aplicada, que eso puede ser, pues digamos, eso pasa mucho. Se favorecieron, por ejemplo, las pruebas de velocidad, la parte de comprensión verbal fue muy drástico. Listo, esto puede llegar a ocurrir. Entonces yo no podría hacer ninguna interpretación de la escala total. Listo. Sin embargo, sí puedo hacer interpretaciones de cada una de las escalas. Yo podría decir, por ejemplo, que en términos globales pues, la velocidad de procesamiento es la que obtiene un desempeño. eh, Incluso vean acá me puedo apoyar, que se ubica en el promedio alto, y entonces ya en el informe uno empieza a explicar qué quiere decir eso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese promedio alto? Vean que esto nos va a ayudar mucho para poder dar la información. ¿Y qué diría de esta puntuación de 89 en comprensión verbal? Entonces acá vuelve y juega. Estamos hablando de un promedio bajo. Si tuviéramos el modelo de Kaufman o el de Flanagan y Kaufman, estaríamos hablando, y es que de 80, en este caso sería un promedio, esto sería todo promedio, ¿listo? Porque está por encima de 85. Entonces vean que es muy importante tener como un modelo para poder interpretar, porque solamente en este caso vamos a decir en comprensión verbal que la persona está por debajo o que es normal, ¿cierto? Que está en el promedio. Entonces, eso ayuda mucho para la interpretación. Preguntas hasta acá. Ninguna. Profe, si en los modelos hay tanta diferencia en las puntuaciones, ¿uno cuál escoge como tal? Pues es que pues el de Cosman es diferente al de Weller, pues o sea, todo cambia en las puntuaciones. Entonces, ¿cuál es mejor coger para retomar el informe? Ese es precisamente el propósito de esta actividad. Es lo que ustedes con lo que hemos visto, ¿qué hacen? ¿Qué harían? Paula, ayúdeles. Siempre cojo a Paula a quemar ropa. ¿Me repites la pregunta? Que es que tengo como interferencias y hay Bien. cositas que me he escapado, sí. No, Jacobo decía que ante tanta diferencia entre los modelos, entonces uno cuál elige. Si el de Kaufman, si lo de Wessler, ¿qué se retoma ahí? ¿Cuál sería la mejor opción, la mejor estrategia? O Emelin, que todavía está por ahí, creo. A ver si está. Vamos a ver. Ah, sí, Emelin está por ahí. Pues yo creo que es que la misma prueba te dice de qué modelo pararte para la interpretación, ¿no? Pero la prueba tiene, digamos, esa posibilidad de interpretarla diferente. Es decir, yo puedo decir, esta interpretación la estoy haciendo bajo el modelo teórico CHC y voy a utilizar los criterios de Kaufman y Flanagan. O yo puedo decir que voy a utilizar lo mismo de Wechsler. Es decir, casi que ni siquiera estamos hablando de que haya un cambio en la puntuación. ¿Sí?
estamos hablando de que hay un cambio es en la interpretación que le damos a los datos. Por eso les digo, es cómo lo vamos resolviendo. Silencio incómodo. O los practicantes que ya venían desde el semestre pasado. ¿Qué decisión toman? Parece que estamos solo nosotros, no se preocupen. Yo digo que se podría usar el modelo de Kaufman, porque el rango de inteligencia promedio es más amplio que el de Wechsler. Y que, listo, ¿qué ventajas tiene eso? Que ahí se van a quitar como un poco las etiquetas de decirle que tiene una inteligencia pues más baja a la persona. No sé. Bueno, ¿quién tiene, opinan o consideran lo mismo de Lina o tienen otras consideraciones? Los corché. Vean, acá hay una decisión, como les decía, que es bastante importante que ustedes tomen. En principio, yo utilizo mucho más, es el modelo, es este modelo de desviación de 15 puntos, que es el de Flanagan y Kaufman, básicamente por temas relacionados con lo estadístico. ¿Por qué con temas de estadística? Porque básicamente nos está mostrando es que la interpretación la vamos a tener es según las desviaciones estándar, listo, que tienen estas puntuaciones. Entonces, eso es como un criterio más técnico, mientras que el otro es un criterio de pronto un poco más arbitrario, en primer lugar. Y lo otro es que nos va a permitir hablar de un poco más, con un poco más de certeza, nos va a permitir hablar de normalidad. ¿Por qué? Precisamente porque estos valores de desviación estándar y de promedio de las puntuaciones están basados en la curva de lo, ¿cierto? En la curva pues como de la normalidad o la famosa distribución normal, eh, la campana de Gauss, tiene muchos nombres. Ahorita ha sido muy importante con todo el tema de la pandemia, de hecho, eh, porque lo que se ha visto pues es que el comportamiento típico de influenza tiene una distribución normal, pues tiene forma de campana y en algunos países por efectos de cuidado o no, tiene un pico muy elevado y en otros casos, o la tendencia, pues lo que se está buscando ahorita es aplanar esa forma, ¿cierto? Esa campana, lo que se está buscando es que sea cada vez más plana, por ejemplo. En el caso de la inteligencia, entonces, tener una puntuación promedio entre 85 y 115 está más relacionado con esos criterios generales estadísticos. Entonces, eso es como un factor importante. Va a permitir tener una interpretación basada en lo normal o no, ¿cierto? O en lo anormal, pero en términos estadísticos, recuerden eso. Entonces, tampoco les dé tanto miedo hablar de anormalidad, porque pues estamos hablando de un criterio mucho más estadístico. La gente en general puede malinterpretarlo, pero al menos entre psicólogos casi que se presente una discusión, porque usted dijo que alguien era anormal en una prueba, creería pues que es básicamente desconocer pues décadas de estudios, que es lo que estamos pues como pues que es lo que realmente pues en lo que nos basamos pues como psicólogos. Entonces esto nos va a ayudar a entender mucho mejor esas puntuaciones. Listo, entre 85 y 115 es lo que yo recomiendo. Sin embargo, las pruebas, pues y yo no, pues Kaufman, a otras personas más eh, realmente pues con bastante tradición. Eh, y nos permite entonces dar una interpretación
digamos, más adecuada. Este tema de debilidad normativa y fortaleza es lo que yo he venido, digamos, mirando para ver cómo hacemos para considerar los nombres. Observen esto acá. Dice, entre 70 y 84, estamos hablando de debilidad normativa. Según eso, se supone que la fortaleza normativa tendría que ser entre 116 a 130. Listo, acá pues lo que nos va a mostrar es que la fortaleza está por encima del 130. Entonces acá tendríamos, es como que hablaríamos de fortalezas, eh, eh, pues que acá se puede confundir, pero lo ideal es que empecemos a unificar estos criterios. Por eso, ustedes ven acá, en este sistema alternativo, es que se utiliza tanto arriba del promedio como fortaleza normativa. Y también se habla de fortaleza normativa cuando está por encima del 130, es decir, vamos a tener y vamos a poder hablar de fortalezas y debilidades y no tanto de superdotado o retardado. ¿Listo? No es necesario que hablemos de esa manera para poder entender las puntuaciones. Cuando tenemos estas habilidades específicas, también es la misma interpretación. De hecho, mucho más, si manejamos el modelo CHC, sí tendríamos que manejar más directamente es la puntuación entre 85 y 115 y con desviaciones de 15 puntos. Y la descripción, entonces, la vamos a hacer basadas en fortalezas y debilidades. ¿Listo? Centrado en esas puntuaciones. Entonces, si una persona no tiene ninguna Renato, fortaleza o debilidad, ¿qué haríamos? Sí. ¿sí me oís? Sí, hágale. Muy bien. Vení, y ve, con respecto a la discusión, simplemente, yo recuerdo que cuando trabajábamos en investigación con TDAH y con inteligencia, se asumían pues como los criterios de corte dependiendo pues si estábamos realizando actividad clínica o actividad investigativa. Entonces, por ejemplo, en esa interpretación, en esa pregunta que estabas haciéndole a todos los muchachos y las muchachas, también es tener en cuenta que nos encontramos en algunas ocasiones, probablemente necesitamos tener unos criterios mucho menos laxos de interpretación de los puntajes, dependiendo del objetivo que tengamos. Si es investigativo, por ejemplo, lo más probable es que necesitemos criterios muy, ¿cómo se conoce? Como taxativos para la interpretación de los resultados. Mientras que si estamos en el ámbito clínico, ya sin tener personas que se encuentran pues como entre evaluaciones para una investigación, pues probablemente sí se puedan tener un criterio un poco más relajado en la interpretación. Entonces, depende también como de los objetivos, ¿sí o no? Y lo otro que preguntes, yo recuerdo que cuando trabajaba con ello, lo sé porque en la clínica cometí muchos errores en interpretación. Afortunadamente, pues contaba con personas que iban corrigiéndome. Hablábamos también del error estándar, porque en muchas ocasiones cuando nosotros estamos haciendo clínica podemos interpretar un puntaje de 69 como debilidad normativa, o aparecería allí pues como lo que conocíamos como por debajo pues de la media, una desviación estándar por debajo. Sin embargo, tomábamos en cuenta algo que se conoce como el error estándar, y es que ese puntaje podría oscilar entre 64 y 73, porque asumíamos que en el Wechsler, en las pruebas de inteligencia, teníamos un error estándar de medida de 5 puntos adicionales. Por tanto, entonces podríamos considerar que esa persona que puntúa 69 realmente podría estar por encima de ese puntaje, incluso 5 puntos más, o por debajo. Pero eso se lo explicamos a la persona en el momento en que le entregamos el informe. ¿Cómo se solucionaba eso? Con múltiples aplicaciones, es decir, haciendo como en lógica estadística, así como lo planteas, una medida frecuentista. Como no podíamos hacer eso, o se aplicaba otra prueba, o simplemente se comenzaba un seguimiento. Pues no sé si eso es relevante, pero
lo recordaba pues acá mientras que escuchaba la charla. Sí, de hecho, en algunas, en ese libro, el que les decía ahorita, el de Kaufman, Razor y Colson, de hecho es mucho más completo, incluso alguna vez me gustaría como dedicarle más tiempo, es porque incluso ofrece interpretaciones neuropsicológicas, psicopedagógicas, cognitivas, es decir, como dependiendo de los contextos, poder tener esa variabilidad en la interpretación, ¿cierto? Y eso ayudaría también como mucho. De hecho, acá estoy revisando, desde una perspectiva de la neurociencia cognitiva, desde una perspectiva neuropsicológica, desde una perspectiva CHC, desde una perspectiva psicoeducativa, desde una perspectiva relacionada con trastornos del lenguaje, por ejemplo. Entonces eso, pues lo que vos decís, Willy, sí es muy importante que también lo tengan en cuenta, y es que primero son los rangos de interpretación, aunque lo que yo he podido mirar es que ya se está usando cada vez más el rango de 85 a 115, como en los diferentes contextos a nivel clínico y también en investigación. Eh, Ahorita amplío un poquito ahí. Y lo otro del error estándar es fundamental. A mí se me había pasado, pero ustedes cuando califican con el manual siempre van a encontrar que tienen que decir el nivel de confianza, si es 90%, 95%. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué tantos problemas tuve yo en la evaluación? Si fueron pocos problemas, básicamente pues lo que uno pone 95%. Vean que nunca vamos a decir como que los datos son súper ajustados. Y si existieron muchos problemas, uno pone un nivel de 90%, haciendo que ese rango que hablaba William sea mucho más grande. Entonces, si yo obtengo una puntuación de 90, yo podría tener una variación mucho más elevada. No recuerdo en este momento el dato, pero es alrededor como de 7 puntos arriba y abajo, creo. Luego les confirmaría. Mientras que con lo otro, pues tendríamos menos variación. Y eso está relacionado pues con lo que decía William del error. Eh, y eso definitivamente influye en la interpretación. Como esto es una prueba tan demorada en la aplicación, como ustedes ven ya, la calificación no se hace demorada si tenemos esta plantilla, pues porque nos permite incluso pues como tener datos rápidos. Es que esta plantilla no se la estoy compartiendo, eh, pero, pero realmente se facilita mucho pues con la plantilla que les acabo de mostrar. Con el WISE pues ocurre lo mismo, y con el Woodcock-Johnson tiene otros sistemas, pero la interpretación sí está muy centrada en la puntuación de 85 a 115. Ahora, ¿qué tan bueno es seguir utilizando superdotado, retardo y demás? Pues la verdad es que no se recomienda utilizar esos términos, en particular el de retardo, eh, por las consideraciones en el contexto que tiene esa palabra. Si yo hablo más de debilidad normativa o de debilidad, va a ser, digamos, aceptado más fácil para que la persona logre estar en una intervención, una estimulación cognitiva, una rehabilitación cognitiva y demás. Si yo le digo de entrar a una persona con pues, el tema de retardo, va a ser más difícil. Las personas aceptan en general muy bien que se les diga superdotados. Pues no, eh, yo tampoco conozco muchas personas pues, que tengan puntuaciones por encima de 130. De hecho, el año pasado evalué un muchacho y la puntuación fue elevadísima. Y eh, pues yo cuando le hacía la evolución le comentaba un poco pues, lo de los términos. Entonces, claro, si usted le dicen superdotado, eso genera, pues se recibe muy bien. De hecho, pues yo creo que a cualquiera si le dicen que es superdotado, le funciona muy bien. Sin embargo, yo también le decía pues que eso no garantiza absolutamente nada. De hecho, él tenía muchos problemas en el colegio de adaptación, eh, y temas de ansiedad relacionado con lo académico. Entonces, más como le da usted una fortaleza en su capacidad cognitiva, lo que le permite X, Y, Z, le explicaba muy bien eso, pero también le hacía la aclaración de por qué era mejor hablar de fortaleza
frente a esto, y de todas maneras las recomendaciones eran muy importantes. Voy a volver a compartirles la pantalla para mostrarles en la misma plantilla. Entonces, normalmente se habla de fortalezas y debilidades. En este caso, pues habían muchas debilidades, y lo que se buscaba, pues, o en esta parte, el objetivo es siempre describir rápidamente lo que apareció allí y mencionar qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene, y si no, utilizar las puntuaciones que estén como más alejadas del 100. ¿Listo? Una persona puede tener todo entre 85 y 115, pero si todo, por ejemplo, está en 95 y una de las puntuaciones está en 115 o 114, entonces eso me llevaría a mostrar que si bien no es una fortaleza normativa o estadística, sí dentro de esa persona, sí es una característica para uno potenciar en otro momento. Y las recomendaciones, yo siempre les insisto a ustedes en que seamos, pues esta es más sencilla, pero que seamos como muy claros con lo que debe continuar, así nosotros no lo vayamos a hacer. El objetivo es entregarle a la persona el informe y que pues tenga específicamente datos para llevar a una consulta. No se confíen nunca en lo que le dicen a la persona de manera oral. Listo, nunca se confíen de eso, porque lo que ustedes han visto cuando nos llegan algunos casos con algunos informes es que el informe dice una cosa muy diferente a lo que la persona llegó solicitando o la queja de la persona. En este caso, por ejemplo, eh, yo siempre, pues, cuando hay puntuaciones diferentes, siempre la recomendación es aplicar una segunda prueba. Eh, ya puede ser un Woodcock-Johnson, un Woodcock-Muñoz, un Kaufman, ¿cierto? Un KBC, u otra prueba, pues, como similar, que arroje puntuaciones con estas habilidades. Evaluación de aspectos de aprendizaje, ¿cierto? Para detectar, recuerden, por eso veíamos la vez pasada el tema de los criterios de diagnóstico, para todo el tema de detectar si hay un trastorno del aprendizaje, sea lectura, escritura, matemáticas. En este caso había que descartar problemas pues, biológicos y demás. Pero lo que sí les quiero insistir es que esa interpretación tiene que ser muy bien hecha, por lo que nos han llegado. Nos han llegado casos que personas que tienen muchas pruebas aplicadas, tienen WIS, casi siempre es el WIS 4 el que tienen, y tienen una cantidad de baterías de pruebas, digamos que tienen todo el protocolo de neurociencias, es decir, tienen un montón de pruebas y resulta que la interpretación o el diagnóstico que aparece de las pruebas, uno dice, bueno, ¿por qué dieron este diagnóstico si no corresponde con estas puntuaciones? O si es que las puntuaciones eran tan variadas en las puntuaciones compuestas que la persona pues, no podía generar una escala total, tenía que haber aplicado otra prueba. Entonces esas son las cosas que nosotros nos exponemos cuando hacemos un informe y por eso es tan importante saber cómo denominarlo, ¿listo? ¿Cómo denominarlo? Cuando tenemos la prueba, nos aparece un informe en PDF, cuando ahora ya, nos aparece un informe en PDF de 5 páginas con la información de Luis, con información pues, de la prueba, con la información que nosotros tenemos pues, del Centro de Habilidades Cognitivas, lo mismo que les acabo de mostrar, pero como un poquito más decente, más bonito. Y obviamente pues el tema de conclusiones y recomendaciones se escribe primero, siempre con el correo electrónico, porque acá nos estamos jugando precisamente como la precisión en la interpretación. Por eso es tan importante que ustedes tengan claridad de todo esto y no ponerse a tener, digamos, interpretaciones olímpicas o muy silvestres de lo que ocurre ahí. Hay otras formas de interpretarlo, pero creo que lo principal ahorita es poder saber si seguimos utilizando o no esos términos. ¿Listo? Ya ustedes ven pues que la recomendación es que no, que hablemos más de fortalezas y debilidades. Internamente, pues si nosotros hablamos de eso, yo les entiendo, o sea, entre nosotros nos podemos entender, pero definitivamente sí es muy, muy importante considerar lo que les estaba comentando. Para ir cerrando, recuerden que estamos demorando menos porque me estoy cansando mucho de la voz. Es que
¿qué ocurre con esas puntuaciones en investigación? Una cosa, por ejemplo, lo que decía William es muy importante, cómo interpretarlo para entregárselo a otra persona. Pero si estamos haciendo una investigación, 50, 80 personas, 100 personas evaluadas en su inteligencia, ¿cómo lo presentamos? Yo voy a buscar por acá una información del trabajo de Melissa y Sandra, porque el final, voy a mirar si es este. Esperen un momentico. Melissa, ¿me ayuda? Si es este el donde están... Esperen que no parece ser... Un momentico, por favor. Melissa no me ayuda, ¿sí ven? Creo que es este. Este es un artículo que nos ha orientado mucho. Acá utilizaron la prueba SB5. SB5 es la primera prueba de inteligencia, la primera prueba psicológica, que es la de Binet. Esta es la Stanford Binet 5, listo, que es la última versión. Para que, pues, en español, no sé si William, Paula, de pronto conocen versión en español. Yo no la conozco. De hecho, pues es como muy triste que la primera prueba, se la Stanford Binet, uno no tenga como acceso fácil. Pero lo que les quiero mostrar es que en investigación, en últimas, esos criterios no van a importar casi. Al final lo que se va a presentar es la puntuación compuesta y se van a hacer promedios. Esto se van a hacer los promedios. Si ustedes ven, acá tendríamos los diferentes indicadores. Acá estaría, estoy buscando acá los nombres, IQ no verbal, IQ verbal, listo, la escala total, entonces esta FS-IQ, listo, cuando ustedes vean IQ, es que es coeficiente intelectual, FS Full Scale, pues, V de verbal, NV de no verbal, y acá entonces tendríamos razonamiento fluido, conocimiento, que es razonamiento cristalizado, razonamiento cuantitativo, visoespacial y memoria de trabajo. Entonces, por ejemplo, lo que se presenta acá en este dato, igual son pocas personas, la muestra es de 11, sin embargo, pues como son niños víctimas de diferentes tipos de abuso, entonces se vuelve pues como muy representativo. De hecho, acá se presenta un gráfico basado pues como en eso mismo, mostrando en términos generales, pues además vean este artículo de 2018, qué es lo que ocurre con la habilidad cognitiva de los niños que han sido abusados en las diferentes formas pues, de maltrato pues, en general. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, que la o lo que más bajo tienen esta muestra pues, de niños es KN. KN es conocimiento, knowledge, y que corresponde a razonamiento cristalizado. Esto corresponde también dentro del WIS, pues dentro de las pruebas Wechsler, a la parte de comprensión verbal. ¿Listo? Por eso es tan importante como saber qué se está midiendo, con qué pruebas se está midiendo, para uno poder interpretarlo desde el mismo modelo teórico. Igual el Stanford Binet también utiliza el mismo modelo CHC. Entonces acá ustedes ven que en general las puntuaciones de los niños con maltrato están por debajo de 85, todas. Ya eso genera pues como una gran preocupación y lo que está más grave, ¿cierto? Lo que está más bajo más bien es el tema del conocimiento, razonamiento cristalizado. Igual pues se presenta todo eso acá. Acá hay otra gráfica relacionada con los tipos de abuso. Lo más grave en este estudio es la negligencia, observen, mientras que el abuso sexual, pues digamos a ver, ¿cómo hago para que no se malinterprete? Pero en esencia, siendo todo muy grave, el abuso físico genera
o está relacionado con menos problemáticas a nivel cognitivo que el abuso sexual y la negligencia. Lo que algo, pues a mí sí me sorprendía un poco cuando observé por primera vez el estudio, es que definitivamente la negligencia parece ser lo más grave en términos de maltrato. Bueno, y hay otras interpretaciones que uno puede ir encontrando. Pero vean que en investigación o cuando se presentan los resultados, ya no va a importar ni siquiera cómo lo nombremos. O sea, de pronto en la discusión se nombran algunas cosas, pero acá lo más importante es hacer notar que son las dificultades relacionadas con el razonamiento cristalizado las que tienen más peso. Entonces, más atención. Profe, ¿qué entendemos por negligencia? Negligencia. Melissa, haz lo tuyo. Melissa es la experta en esto. Y Sandra, pero Sandra no está acá. Yo la invité, pero no está. Melissa se fue a tomar el algo. A ver. Pues en general todo el tema de privación económica y afectiva. O sea, coloquialmente hablando, no poder hacerse responsable pues del menor en cuestión. Pues Vladimir, si te queda más claro. Vean, el tema de la negligencia es como lo que menos, lo que menos se le dedica como intervenciones, como atención. Ustedes ven que lo que más se le dedica fuerza es el tema del abuso sexual. Obviamente, o sea, nada se descuida tampoco pues para ser justos, pero la negligencia es lo que más se abandona en términos de intervención. O sea, sí se busca pues que no hayan dificultades ahí, pero si hay una denuncia, por ejemplo, de negligencia, tiene que ser una cosa súper grave, pues básicamente que el niño o la niña esté, digamos, viviendo y que no le echen ni comida, que pues digo echar porque a veces las tratan es como si fueran cerdos, como si fueran animalitos, eh, y se vuelve pues como muy extremo, pero en general la negligencia pues no es tan extrema, no se ve tan extrema, pero vean que las afectaciones cognitivas sí son bastante fuertes. Pues sí, eso es un ejemplo, ¿cierto? Relacionado pues con el tema del abuso. Sin embargo, pues hay muchos otros estudios y lo importante es sobre todo como saber cómo interpretar estos datos. En términos de estudios de investigación, al final importa más, es qué se hace en términos comparativos. Observen este montón de datos estadísticos. Utilizaron MANOVA, de estos análisis de varianza, utilizaron otros coeficientes, este coeficiente lambda, utilizaron pruebas post-hoc como la de Toki, esta prueba que es N, esta es eta cuadrado parcial, entonces esta es otra prueba ya a nivel estadístico y ustedes ven que al final lo que más importa son estos valores, ¿cierto? Todos estos valores que están acá mostrando si la diferencia es fuerte o no. No tanto la categoría de si eso tiene que ver o no con retardo o nada de estas cosas, sino que lo que va a importar más es la puntuación numérica. Entonces yo siempre les invitaré a que cuando hagan evaluaciones registren muy bien el dato numérico, que al final la interpretación va a ir cambiando de acuerdo a la época. Por ejemplo, lo que les mostraba ahorita, en últimas cambia el enfoque, ¿cierto? Kaufman, el modelo CHC, hacen que se logre dar una interpretación diferente. Creo que es positivo dejar de utilizar cierta terminología. Sin embargo, en 15 años o en 10 años llega un fulano, un perano, y nos dice, no, ya esto no se debe utilizar así, sino que llegó la nueva época, no sé, digamos que primó el coaching, entonces el coaching cognitivo, entonces ya dice que lo debemos interpretar como tal cosa. Entonces, al final lo más importante va a ser presentar los datos numéricos
para yo poder, incluso como psicólogo, como colega, poder revisar la interpretación que haga el otro. Yo me fijo mucho, incluso en los artículos, yo me fijo directo los datos estadísticos, porque a veces la interpretación que dan es bastante, pues a veces dicen unas cosas que uno dice, pero ¿por qué lograron inferir esto si en los datos no logra estar esa información? Los jurados, por ejemplo, uno como jurado de un artículo, me ha tocado revisar algunos, uno sí alcanza a ver todo eso. Y me imagino, pues en el caso de William, pues que recibe tantas cosas, mirará mucho de si hay concordancia entre los resultados y lo que la persona pone en la discusión. O no sé, Willy, tu experiencia ahí. Ese es uno de los problemas y que aparecen en todos los niveles. Cuando uno se pone a revisar con detalle cada una de las tablas y cada uno de los análisis, generalmente encuentra errores. A veces son tan sutiles que se le pasan a los evaluadores. Y en otras ocasiones es que reportan por ejemplo, se reporta un análisis específico dentro del plan de análisis y en los resultados no aparece. Y que a veces como son tantos resultados, pues eso se pasa por alto. Los evaluadores no lo leen. Muchos de los evaluadores, aunque no lo crean, no tienen fortalezas en estadística, tienen fortalezas en lo teórico. Y entonces los datos estadísticos los dejan de lado y se centran en únicamente. Por eso en la mayoría de revistas importantes cuando las revistas tienen un muy alto nivel, generalmente tienen 1, 2 o 3 personas expertas en estadística solo para que lean los estadísticos, no para que se encarguen ni de lo teórico, no, solo para que analicen los estadísticos. Entonces, tengan muy en cuenta eso, pues porque de todas maneras la interpretación cambia de acuerdo a las épocas, contextos, intereses específicos de grupos, mientras que frente al número, si bien uno lo puede, pues puede mentir frente al número, poner un dato que no es, al final va a ser, digamos, se va a poder rastrear muy bien si ese número tiene un sustento en una evaluación, en una prueba, en un protocolo. Entonces va a ser como más difícil poder sesgar o dar una interpretación inadecuada. En el caso de las interpretaciones para investigación, lo que ocurre mucho es que dejan los datos que sí son, dejan la parte numérica y dan una interpretación diferente. Y bueno, y eso es lo que ustedes tienen que poder revisar muy bien en las investigaciones. ¿Listo? Y por eso pues también les va a servir luego. Como ven, la interpretación se vuelve como el menor de los... A ver, es muy importante para comunicar, pero la interpretación es tener claro un modelo conceptual y ceñirse a él. Por eso yo les he venido a ustedes trabajando tanto el mismo modelo para que ustedes conozcan los recovecos del modelo, que logren criticarlo, que logren mirar, y criticar me refiero no a mirar los puntos negativos y ya, sino a criticar es poder preguntarse cosas del modelo. Si este modelo dice tal cosa, pues me debe llevar a lo otro. Y eso es lo que se busca sobre todo académicamente. Listo. Pues yo creería que acá podemos ir cerrando, ya luego pues miramos otros elementos vinculados con qué hacer con otras temáticas, pero pues hasta este momento creo que las actividades académicas pues todas confluyen al final cómo presentar un informe y cómo dar una interpretación más allá de poder repetir lo que esté en los números, ¿cierto? Cómo poder ir un poco más allá y dar recomendaciones con base en esos resultados. Y ya las próximas sesiones comenzamos a ver todo el tema de lenguaje y cognición social para que vayamos teniendo muy en cuenta. ¿Listo? Hasta acá hemos visto todo lo que es inteligencia, psicopatología relacionada con el desarrollo, con la misma inteligencia, lo que vimos pues de casos de desarrollo, y esto nos ayuda pues mucho a entender qué es lo que hay, pero entonces pensemos también,
Listo. Otro tipo de habilidades, cómo se van entendiendo. Entonces, por eso vamos a trabajar lenguaje y cognición social en las próximas sesiones. Ustedes ya tienen toda la programación y nada, y la idea es seguir pues como avanzando para poder tener pues como mucho más criterio de interpretación. ¿Listo?